Buenos días a todos. Primero de todo, muchas gracias a Jorge y al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina por la invitación a participar en este seminario. Yo voy a hablar de lo que es la gestión integral del riesgo en la cadena alimentaria. Sabemos que el riesgo en la cadena de alimentos tiene diferentes dimensiones y en la presentación de hoy vamos a ver principalmente las dimensiones de inocuidad y de salud ocupacional. Esta crisis, y con esto quiero arrancar, nos ha dejado dos mensajes muy importantes, ¿verdad? Las industrias alimentarias manejan su plan de inocuidad basado en ¿qué? En planes HACCP, en buenas prácticas de manufactura y en procedimientos operativos estándar. Pero esta crisis nos ha dejado dos componentes fundamentales a la hora de manejar una crisis. Por un lado tenemos el componente humano, es decir, estos protocolos los tienen que implementar personas, trabajadores de la empresa, ¿sí? Y además, sin trabajadores no tenemos alimentos, no podemos producir alimentos, ¿no? Entonces, importante esta crisis nos ha dejado el tema del componente humano y, por otro lado, lo que nos ha dejado es la importancia de tener una cultura de inocuidad en las empresas agroalimentarias. Es decir, las empresas que tienen una cultura de inocuidad están mucho mejor preparadas a todo este tipo de crisis que nos ha venido con la pandemia del COVID-19. Tenemos tres pilares fundamentales en cultura de inocuidad alimentaria y es algo que hay que tener siempre presente a la hora de afrontar una crisis. Y son liderazgo, es decir, que la persona responsable en la empresa predique con el ejemplo. Si en el protocolo está usar mascarilla, que esa persona use mascarilla. Si en el protocolo está utilizar la distancia física, que esa persona utilice la distancia física, ¿verdad? Que sea un ejemplo para todos. Y que además mostremos empatía. Los mensajes que se han estado distribuyendo en todos los países es estamos todos en esto. Todos tenemos nuestro rol en evitar que la gente se enferme o se infecte. Segundo pilar es la comunicación, importantísimo, ¿verdad? Decirle a los trabajadores qué está haciendo la empresa por ti, cómo te estamos protegiendo para que tú puedas estar trabajando en condiciones seguras. Y la tercera es la formación. Y dentro de la formación, lo más importante es explicarle a la gente, a los trabajadores, por qué tengo que hacer las cosas. Por qué es importante usar mascarilla, por qué es importante lavarse las manos, por qué es importante utilizar la distancia social. Estos son los tres pilares que para mí son imprescindibles para que las empresas tengan una buena cultura de inocuidad. Respecto al pilar de inocuidad, ¿qué sabemos frente al riesgo y el COVID-19? Bueno, tenemos diferentes mensajes que no se transmite por los alimentos. Esto ya lo ha dicho diferentes agencias internacionales, lo ha hecho la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, FAO, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la mayoría de agencias regulatorias en Latinoamérica. Es un virus respiratorio que no se transmite por los alimentos. Tampoco hay evidencia de que se transmita en los empaques, ¿de acuerdo? Tampoco hay evidencia de que afecte al ganado vacuno, porcino o avícola. Se destruye con la temperatura, es decir, el cocinado elimina el COVID-19. Y además, la mayoría de desinfectantes que utiliza la industria alimentaria lo van a eliminar. En el no he puesto un asterisco y esto quiero resaltarlo, que no existe evidencia científica. Cuando digo que no se transmite es que hasta ahora no existe evidencia científica. Respecto a los desinfectantes, cualquier empresa, de acuerdo, cárnica, puede ir a la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y ahí tienen la lista de los desinfectantes que están aprobados y que pueden desinfectar y pueden eliminar el COVID-19. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la lista de todos los desinfectantes que nos ayudan a eliminar este virus. Otra cosa que es importante resaltar de los desinfectantes de la desinfección es que los túneles de desinfección no disminuyen el riesgo de infección. Yo sé que algunos países de Latinoamérica y unas empresas han instalado estos túneles de desinfección, ¿de acuerdo? Pero es importante resaltar que no están validados ni aprobados para su uso en personas. Todos estos desinfectantes de la Agencia de Protección Ambiental son para superficies y no para personas. Y además puede tener efectos perjudiciales en la salud, como ha determinado la Organización Panamericana de Salud. Aquí os pongo el documento donde indica todos los efectos perjudiciales que puede tener el utilizar desinfectantes en personas. ¿Qué otra cosa también es importante en el tema de inocuidad? Bueno, saber cuál es la supervivencia del virus en diferentes superficies. Y aquí os pongo una herramienta, ¿de acuerdo?, que desarrolló el Departamento de Homeland Security en Estados Unidos, donde es una herramienta online donde yo puedo, cambiando la temperatura y la humedad relativa, estimar el comportamiento del virus en diferentes superficies. Es decir, cuántas horas potencialmente el virus puede sobrevivir en los empaques. Pero es importante resaltar que una cosa es que el virus sobreviva a los empaques y otra cosa es que sea capaz de que alguien se infecte a través del empaque. Vamos entonces, estos son un poco los mensajes que quería daros en el tema de inocuidad, ¿verdad? No se transmite por los alimentos, el riesgo de infectar a través de los empaques es mínimo, no afecta al ganado, se destruye con la temperatura,
y los desinfectantes lo eliminan. ¿Qué pasa con la salud ocupacional, que es el aspecto más relevante del plan de crisis para el COVID-19? Bueno, tenemos diferentes factores de riesgo que la mayoría de empresas sabemos, pero que vamos a volver a recalcar en esta presentación. Sabemos que hay áreas de alto riesgo por contacto entre personas y sabemos que podemos introducir ciertos controles, ¿verdad?, en la empresa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y esto lo conocemos todos. Distancia física, que sea mayor a 2 metros, ¿de acuerdo? El tiempo de contacto, ¿de acuerdo? Para que 2 personas se infecten, el tiempo de contacto tiene que ser mayor a 15 minutos, ¿de acuerdo?, de contacto cercano. Y luego tenemos otro riesgo que es menor a estos dos, pero es que es las superficies de alto contacto. Superficies que todo el mundo tocamos. Puede ser las manijas de la puerta, puede ser el asa de un refrigerador, puede ser el asa de un microondas, ¿de acuerdo? Esas son superficies de alto contacto que también tenemos que tener cierta precaución para limpiar y desinfectar con mayor frecuencia. Otros factores de riesgo que aún no conocemos tanto, pero que son importantes tener en cuenta, es el tamaño de las partículas. Y ahí tenemos las microgotas y los aerosoles. Por ejemplo, en este vídeo os quiero mostrar, ¿de acuerdo?, la importancia de cuando alguien estornuda, fijaros la nebulosa de micropartículas y aerosoles que pueden viajar distancias relativamente largas dentro de una oficina, dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. No sabemos aún el rol específico que tienen estos aerosoles en microgotas, pero sí sabemos que pueden viajar cierta distancia. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de la recirculación del aire y las corrientes de aire. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el rol, pero fijaros, por ejemplo, en un espacio cerrado, como puede ser un espacio donde la gente puede almorzar o tomarse un café, ¿de acuerdo? Alguien estornuda, ¿de acuerdo? Y esas micropartículas, esos aerosoles viajan alrededor de la habitación y con aires acondicionados y circulaciones de aire, vemos que esas microgotas pueden viajar dentro de la oficina o dentro de ese espacio e infectar a varias personas. Luego también es importante tener en cuenta corrientes de aire que pueda haber dentro de la planta. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿de acuerdo? Y luego el uso de mascarillas. Vemos, por ejemplo, en este vídeo la importancia de tener el uso de mascarillas. Vemos la persona a mano izquierda que no tiene mascarilla y que está emitiendo aerosoles y partículas cuando respira, cuando habla, cuando tose, ¿de acuerdo? Importantísimo el uso también de mascarillas para evitar todo este flujo de partículas que se dan en el ambiente, ¿de acuerdo? Ahora me voy a centrar en la última parte de esta presentación, un protocolo que tiene el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, específico para plantas cárnicas. Al final de la presentación os voy a dar el link, ¿de acuerdo?, de cómo utilizar esta herramienta. Lo principal que te dice el CDC es que todas las empresas cárnicas deben tener un protocolo de seguridad laboral. Debe tener un coordinador, un contacto, debe estar por escrito y debe comunicarse de diferentes formas. Debe haber protocolos escritos, debe haber pósters visuales en toda la planta y además se deben dar charlas para explicar cuál es el protocolo de seguridad laboral que tiene que utilizar la empresa. Y aquí os pongo un ejemplo de un póster visual que se puede utilizar en la empresa. El protocolo del CDC tiene 6 controles diferentes. Controles de ingeniería, administrativos, educación y entrenamiento, equipos de protección personal, limpieza y desinfección y evaluación y monitoreo. Controles de ingeniería, lo sabemos prácticamente en la industria cárnica, ¿verdad? Tenemos que separar a las personas para evitar que estén más cerca de 2 metros. ¿Cómo? Modificar las líneas de proceso, como vemos aquí en este diagrama, con plexiglas, cortina de tiras, evitar corrientes de aire directas a los trabajadores, ¿de acuerdo? Ventiladores, todo eso tenemos que minimizarlo. Estación de lavado de manos, para que sea fácil lavarse las manos continuamente. Ojo a los vestuarios, baños y comedores, ¿de acuerdo? Reducir la ocupación para que haya más distancia. Espaciar mesas y sillas. Y, si podemos, adecuar espacios abiertos, ¿de acuerdo?, para que la gente pueda tomar sus descansos y sus almuerzos en espacios abiertos. También minimizar las entradas y salidas, espacionarlas en el tiempo y, por ejemplo, hacerlos con tarjeta, que la gente no tenga que entrar en contacto con ninguna superficie. ¿Qué pasa con los controles administrativos? Crear protocolos, obviamente, y importante que haya alguien que verifique su cumplimiento, es decir, que en todas las áreas de la empresa la gente esté a una distancia de 2 metros, como mínimo. Que haya marcas en el suelo, por ejemplo, eso facilita mucho la distancia. Que haya la misma cohorte de personal en cada turno, ¿de acuerdo? Así tenemos las mismas personas que entran en contacto unas con otras y no estamos mezclando todos los trabajadores unos con otros. Limitar el uso de vehículos, sabemos que el uso de vehículos compartidos, el uso de van, ¿de acuerdo?, para los trabajadores puede también aumentar el riesgo de infección. Y también hay que incentivar el reporte de síntomas, ¿de acuerdo?, que la gente tenga claro y sea transparente que puede reportar cuando una persona está enferma y que eso no se va a penalizar en la industria. Educar y entrenar, importantísimo estar continuamente educando y entrenando. Comunicación continua con los trabajadores, charlas, pósters, visuales,
Importante el mensaje, ¿por qué tengo que lavarme las manos? ¿Por qué tengo que reportar síntomas? ¿Por qué me tengo que poner una mascarilla, verdad? Y reforzar las prácticas higiénicas, ¿de acuerdo? Lávese las manos con mucha más frecuencia, utensilios, superficies, etc. Limpieza y desinfección, este es otro de los controles que nos indica el CDC. Utensilios que se usen de forma continuada, hay que lavarlos y desinfectarlos con mayor frecuencia. Como hemos comentado antes, superficies de alto contacto, asas o manijas de los refrigeradores, de las neveras, de los microondas, de las manijas de las puertas, ¿de acuerdo? Pasarelas, todo eso debe estar limpio y desinfectado con mucha más frecuencia. La periodicidad puede ser a cambio de turno o a cambio de estación de trabajo. Escrutinio de los trabajadores a la entrada, ¿de acuerdo? La temperatura antes de ingresar, importantísimo para evitar que las personas tengan fiebre y ingresen. Confirmación verbal de que no tienen síntomas y que no han estado en contacto con ninguna persona con síntomas. Ojo aquí con los asintomáticos, esto es un tema aún que tenemos que entender mejor, pero hay personas que no muestran síntomas y que están transmitiendo el virus. Hay que tener un protocolo de exclusión de personas sintomáticas, los que tienen síntomas, identificar esa persona con qué contacto estuvo en la planta y poner en cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con esa persona. Y obviamente desinfectar el área de trabajo y utensilios que esa persona estuvo manipulando, ¿verdad? También hay que tener un protocolo de retorno laboral de esas personas, es decir, la persona después de 2 semanas con un test negativo puede volver al trabajo y eso el CDC también tiene guías muy claras de cómo pueden retornar las personas al trabajo. Uso de protección personal, ¿de acuerdo? Tiene que basar en el riesgo laboral, es decir, puede ser mascarillas, puede ser protección facial o viseras, ¿de acuerdo? Dependiendo de si queremos evitar salpicaduras o estamos manipulando desinfectantes. Es recomendado el uso de mascarillas, ¿por qué? Por lo que comentábamos antes, microgotas, aerosoles. Si utilizamos mascarillas desechables que se recomiendan, hay que especificar cada cuánto se cambian, ¿de acuerdo? Cuando estén húmedas, ¿de acuerdo? A mitad del turno. Lavarse las manos antes y después de manipular las mascarillas y si utilizamos viseras plásticas, las podemos limpiar y desinfectar, ¿de acuerdo? Y mantenerlas en un sitio para evitar la contaminación. Recordemos entonces que lo que hemos visto en esta presentación ha sido los controles que tenemos que implementar en la industria cárnica, ¿de acuerdo? Para evitar contagios adentro de la industria. Entonces, para resumir, tenemos un protocolo del CDC de Estados Unidos que nos da 6 tipos de controles que tenemos que implementar en la industria, ¿de acuerdo? Recordemos, controles administrativos, controles de ingeniería, medidas de protección personal, limpieza y desinfección, educación y entrenamiento y verificación de todos esos controles para, por tanto, evitar, ¿de acuerdo?, que tengamos cualquier tipo de contagio en la empresa y que podamos funcionar de forma adecuada, ¿de acuerdo?, dentro de esta crisis. Conviene recordar entonces que es importante que ese protocolo lo tengamos por escrito, ¿de acuerdo? Y que tengamos asignado un coordinador, ¿de acuerdo?, de ese protocolo y que todas las personas de la empresa tengan el contacto de ese coordinador para enviar preguntas, para tener consultas, ¿de acuerdo? Y para que haya una comunicación fluida. La comunicación, la he repetido varias veces durante la presentación, es importantísima. Que los trabajadores sepan por qué tienen que hacer las cosas. Porque es importante tener sus medidas de protección como mascarilla o visera, porque es importante el lavado de manos frecuente, ¿de acuerdo?, con agua y jabón, porque es importante mantener la limpieza y desinfección de utensilios, mesas de trabajo, ¿de acuerdo?, superficies, porque es importante el tema de coordinarse a la entrada y a la salida, los vestuarios, los baños, las pausas, los almuerzos, todo eso son zonas donde las personas se van a congregar y eso es una área de riesgo por contacto cercano, ¿de acuerdo? Y es importante que, como esto, todos sabemos que no tenemos una vacuna y que esto va para largo, ¿de acuerdo? Es importante que haya personas dentro de la empresa que verifiquen el cumplimiento de, sobre todo, la distancia física, el uso de equipos de protección personal y la limpieza y la desinfección. Con esto tendremos un protocolo robusto para estar mejor preparados para el futuro, porque lo que os digo, aún nos queda camino por recorrer dentro de la industria. Os dejo también los links, ¿de acuerdo?, de las herramientas que os he mostrado, como la de supervivencia del COVID-19, ciertos afiches y pósters del CDC que podéis utilizar, que están muy buenos, la guía del COVID que os he presentado, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el link donde está toda la información. Y por último, una cosa muy importante es un checklist que creó el CDC específicamente para plantas cárnicas, donde vosotros podéis contestar las preguntas de ese checklist y ver qué grado de cumplimiento tenéis respecto a esos 6 controles que nos indica el CDC. Muchas gracias por su atención, estoy a la disposición de cualquier pregunta que tengáis, ahí os dejo mi correo electrónico para cualquier cosa futuro. Muchas gracias por vuestra atención.